Hoy hablamos de un coche que seguro que a todo el mundo le va a venir a la cabeza. Es el Citroën DS, más conocido como Tiburón. Santiago Martínez, del canal de YouTube Documentos del Motor. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Recuperamos espacio tras este pequeño parón de Semana Santa con un coche que yo creo que podríamos decir mítico, con un diseño rompedor e innovador. Sí, totalmente, absolutamente mítico. Hay que tener en cuenta que siempre que se habla de coches míticos del siglo pasado, el DS siempre está pues en los primeros puestos, ¿no? Se habla siempre del Forte, del Mini, del Escarabajo, y es inevitable siempre hablar del coche del que hablaremos hoy, del Citroën DS, del Tiburón. Bueno, fue un hito en la historia de la automoción. Explícanos cómo se gesta este proyecto. Pues efectivamente fue un coche que rompió en el año 55 cuando se presenta en el Salón de París. Era como un platillo volante, o sea, fue una presentación absolutamente espectacular porque rompía, sobre todo a nivel, lo que era evidente, ¿no? Las formas, era como un coche súper aerodinámico, una especie de avión, una especie de platillo volante, ¿no? Muy aerodinámico, como digo. Y después a nivel técnico pues incorporaba sobre todo una serie de elementos que después Citroën siguió usando con posterioridad, ¿no? Por ejemplo, los frenos de disco no eran novedad, pero eran algo absolutamente vanguardista en el año 55, y lo que era realmente primicia era la suspensión hidroneumática, la famosa suspensión que se levanta y se baja, para entendernos, ¿no? Que ya Citroën había ensayado en el modelo anterior, en el eje trasero, pero que aquí se incorporaba por primera vez en las cuatro ruedas, ¿no? Entonces eso fue lo que lo diferenció, ¿no? del resto de coches que fueron coetáneos, y fue una de las innovaciones que incorporó el modelo para lo sucesivo del fabricante, ¿no? Creo que tuvo un éxito inmediato, incluso con más pedidos de los que se podían fabricar. Sí, efectivamente, el 5 de octubre del año 55, que es cuando se presenta en el Salón de París, ese mismo día ya se cierra con 12.000 peticiones. Y creo recordar que el salón acaba con un éxito desbordante, y los plazos de entrega iniciales son de en torno a 15 meses. Entonces, claro, fue un coche que tuvo un éxito inmediato, a pesar de ser un coche de un segmento superior, o sea, era un coche de... Bueno, si nos limitamos, si lo vemos con los ojos del año 55 en España, hay que entender que ni siquiera el SEAT 600 estaba aquí presente en el mercado, con lo cual era un coche de otra galaxia, ¿no? En el sentido, ya no solo por la innovación, sino por la categoría, ¿no? ¿Quién fue el encargado de su diseño y qué características tenía? Porque, por ejemplo, las puertas carecían de marco, tenía un interior, muy amplio, ¿no? Sí, efectivamente. Era un coche tan original que los dos creadores, más o menos, podríamos decir, André Lefebvre y Flaminio Bertoni, eran respectivamente un ingeniero aeronáutico y un escultor, con lo cual ya nos da una idea de que el coche jugaba en otra liga, ¿no? El escultor, que era Flaminio Bertoni, pues ya había trabajado para Citroën en el caso del 2 caballos y demás, pero efectivamente lo que hace es crear una carrocería pues nunca vista, ¿no? Con unas formas que realmente no desentonarían en el tráfico actual, en el sentido de la fluidez, ¿no? Que tienen, o incluso son más fluidas. Es cierto, yo ayer mirando un vídeo, el vídeo que publicaste tú en Documentos del Motor, yo me imaginaba y decías que ahora mismo este coche lo ves, claro, en la calle y no te parece, de otra época, ¿no? No, es que incluso tú pones, por ejemplo, cualquier sub de estos así de un tamaño mastodóntico y tal, y lógicamente es más penetrante, más entre comillas, moderno, ¿no? El concepto de modernidad que podemos tener que cualquier, incluso coche actual, ¿no? Y ya no digamos con los coches coetáneos, ¿no? Que eran coches pues de 3 volúmenes, muy cuadrados. Entonces el DS lo que aportó pues fue eso, una técnica pura y dura, excepto el motor. El motor era un motor heredado ya del modelo precedente, y fue un poco lo que siempre lo lastró, porque era un coche que tenía un bastidor muy por encima de sus posibilidades a nivel de mecánica. La mecánica simplemente era un 4 cilindros que evolucionó a lo largo del tiempo. Hay que entender que este coche está hasta el año 75 en producción, o sea, se fabrica prácticamente 20 años.
se roza el 1,5 millones de unidades producidas, lo cual es mucho. Citroën ya, bueno, daría palmas con las orejas vender ahora mismo un coche de tope de gama con esas unidades, pero también hay que tener en cuenta que fueron 20 años de carrera, entonces desvirtúa un poco la cifra, ¿no? Pero efectivamente es que es un coche pues eso, concebido para el futuro. De hecho, Paul Frère, que era un prestigioso periodista y piloto, dijo una de las muchas frases que se dijeron de este coche, y es que se saltó una generación. O sea, era un coche más ya de los años 60 que de los 50, ¿no? Su punto fuerte era, por lo tanto, el diseño. Era el diseño y después la seguridad que le daba y la comodidad que le daba la suspensión hidroneumática, ¿no? Fundamentalmente era un coche muy seguro, era un coche con una distancia entre ejes muy larga, la suspensión pues, y la tracción delantera hacían que fuese un coche muy, lo que dicen los franceses, una tenue de route muy, muy favorable. O sea, un coche fácil de llevar, un gran rutero, el típico coche de autopista, autovía, y un coche muy seguro, ¿no? Más que un coche ágil o que un coche ratonero, porque es un coche que estamos hablando que son prácticamente 5 metros de longitud. O sea, es un coche enorme. Sí, era muy grande. Era un coche muy grande, ¿no? Entonces, a ver, es un coche plagado de anécdotas desde el primer momento. La propia terminología que usa Citroën, DS, pronunciado en francés, significa diosa. Entonces, ya nos da una idea de por dónde van los tiros, ¿no? Y Citroën, como dices, lo publicitaba como el coche más seguro del mundo. Y lo cual yo creo que no le faltaba razón en ese sentido, porque como digo, la suspensión y la tracción delantera eran una combinación que hasta entonces nunca se había visto, ¿no? Entonces, bueno, como curiosidad, llegó a ganar 2 veces Monte Carlo, el famoso rally de Monte Carlo, en el 59 y en el 66. O sea que fue un coche que a lo largo de 20 años estuvo presente pues, en el cine. ¿Quién no recuerda las pelis de Jean-Paul Belmondo o de Luis de Funes? Que eran pelis casi obligadas, aunque no te gustase la temática, ¿no? Yo me acuerdo de pequeño de ver las pelis solo por los coches, ¿no? Porque salían muchísimos, era un poco el coche que se veía siempre en todas las pelis francesas, ¿no? ¿Qué velocidad alcanzaba y cuál era su precio? Pues mira, inicialmente la primera versión que hubo, el DS-19, tenía 75 caballos y creo recordar que andaba sobre unos 150 kilómetros hora, que era bastante porque era muy aerodinámico. Sí, era mucho. Era bastante porque era muy aerodinámico, no tanto por el motor, que ya digo que siempre fue el punto débil. Y las últimas versiones, los DS-23, que ya llevaban inyección, estamos hablando del año 72, daban 130 caballos y estaban ya rozando los 190, que de aquella época, hace 50 años, pues era mucho. Era casi como un Fórmula 1. Sí, era mucho. Después, a nivel de precio, ahora mismo no te sabría decir lo que valían francos franceses, pero para hacernos una idea de lo que valía en España, pues era lo que comentaba antes. Era probablemente quien tuviese un DS en los años, bueno, sobre todo los años 50, era como tener un Mercedes prácticamente, o un coche americano. O sea, estaba a ese nivel de precio, porque como ya hemos hablado en más ocasiones, lo que era complicado era traerlo. Bueno, tener primero el dinero y después los contactos, claro, para poder traerlo, porque el mercado estaba cerrado, ¿no? Entonces era un coche muy caro, pero que digo que en su país se vendió muy bien. Pues hoy el Citroën DS, conocido popularmente, ¿no?, como Tiburón. Como Tiburón, efectivamente. Santiago Martínez, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. A vosotros, un placer.